Aquí inicia la receta médica de la Z, emisión correspondiente al martes 27 de junio, año 2023. Aquí estamos como cada día con las interesantes orientaciones de los médicos. Buenos días, doctora Jocelyn Sánchez Parra. Muy buenos días para todo el país. Bendiciones para todos aquellos que nos están escuchando aquí a través de la Z101. Roberto, tengo para decirle que yo compadezco a los municipios que viven ahí, los diferentes barrios que viven por la autopista de San Isidro. ¿Eso porque, mire, me tocó vivirlo. Como a las 9 de la noche andaba con mi niña de 8 años y hay un muro que no se ve nada, absolutamente nada. Y dice la niña, mami, pero yo no estoy viendo ese muro. Yo sí he visto que están peleando los municipios a raíz de que no hay retorno. Entonces, todos los comercios que están en los alrededores se están quebrando. Y el que no tiene un vehículo para retornar tiene que brincar, tiene que saltar, incluso. Pero eso no está terminado todavía. Entonces, no está terminado, pero ha habido una lucha por las diferentes juntas de vecinos, los comerciantes, porque no están de acuerdo. Se reunieron con el Ministerio de Obras Públicas. No ha habido una planificación. Es correcto, es correcto lo que dice Roberto. Ya ha habido reuniones con Obras Públicas para buscar soluciones, pero las personas tienen que saltar, y mire, accidentes, hubo un joven que se le llevó un brazo. De noche, señores, eso no se ve, eso es la boca del lobo, le dicen el muro de las lamentaciones. Viví eso hace unos días, que si está trabajando, yo exhorto a que le iluminen, que haya una iluminación, porque el estrés que se está viviendo, conociendo lo que causa los niveles de estrés, diabetes, hipertensión, la salud mental de esas personas que viven por ese sitio, yo lo compadezco. Lo viví un rato porque anduve por ahí a las 9 de la noche y de verdad que es muy tenebroso. Mi llamado a Obras Públicas, que si están trabajando la iluminación y buscar una solución para aquellos que no tienen vehículo para hacer el retorno. Muy bien el llamado de la iluminación. No sé si tú has tenido la oportunidad de ver el diseño de la autopista. Esperamos que por lo menos quede así, pero hace aproximadamente 2 semanas, Andrés Licho Matos estuvo hablando acerca de las últimas reuniones que tuvieron con toda la vecindad del entorno. Correcto, los comunitarios y todo. A los acuerdos que llegaron cuando se le presentó todo eso. Pero bueno, vamos a ver cómo termina. La iluminación, por favor, de verdad. Doctor que Víctor Calderón. Gracias, muy buenos días, Roberto, muy buenos días, mis queridos compañeros, al pueblo dominicano que nos sigue aquí en la receta médica de la Z. Como siempre, aquí activo para mantenerlo informado sobre los temas de salud. Yo quisiera dar un pequeño comentario, es el hecho de que el Viceministerio de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública se siente un poco preocupado, en el sentido de que en las últimas semanas ha habido un incremento sobre la propagación del virus del COVID-19, sumado a una virosis, posiblemente una gripe de esta acostumbrada ya para esta fecha de verano, ¿verdad? Pero habla de 268 casos por encima de la semana de esta semana pasada con la anterior. Si tenemos ya alrededor de 500 y pico de casos positivos de COVID en una semana, es indicativo de que ha habido un repunte y hacemos llamado a la población a protegerse, señores, a tratar de no estar en esos grupos, ¿verdad? Y tratar de utilizar su mascarilla de nuevo y lavarse sus manos. Eso es muy importante y sobre todo a nuestras embarazadas. Yo creo que lo correcto sería aquel que tiene esa gripe, que no salga de su casa, porque a veces somos imprudentes y salimos sin una mascarilla. Protegido, ¿verdad? Sin una mascarilla, sí. Doctor Rafael Cisnero. Muy buenos días a todo ese inmenso público que nos sintoniza la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101 y martes 27 de junio. Saludo a todos mis compañeros aquí en cabina. Miren, haciendo causa común con el comentario de la doctora Sánchez, ciertamente ahí pienso, y como decía Roberto, que la iluminación hay que tomarla bastante en cuenta, porque es una de las cosas que se quejan los comunitarios de la zona. El comercio, naturalmente, cuando se hacen este tipo de construcciones, pues se va a ver diezmado en su actividad operativa en inicio, pero después lo que pienso yo que lo que hoy son problemas, mañana serán
soluciones. Miren, un llamado al Ministerio de Salud Pública. Siguen los cuestionamientos y las quejas sobre los medicamentos de alto costo y su suministro. De manera que hacemos llamado al Ministerio, a esta unidad de alto costo, a prestarle más atención y ponerle énfasis, porque esos son medicamentos que necesitan personas que es para la vida, para poder estar vivo, señores. Una persona que tiene un trasplante renal y no bebe sus inmunosupresores, es una persona que está condenada a volver a una diálisis. De manera que ese es el llamado y esperemos que las autoridades también, algo que me dicen de los hospitales, que no se olviden, es lo incentivo por antigüedad, que lo han abandonado tanto el Servicio Nacional de Salud como el Ministerio, no han hecho ningún énfasis en ese logro que es de los médicos dominicanos. Esperamos que en los próximos días... Por eso el 28 de este mes de junio, el Colegio Médico está organizando una marcha. Entiendo que sería parte de los puntos, ¿no? Mire, claro, yo pienso, mira, el gobierno puede evitarse esas cosas, es simplemente cumplir con los acuerdos que ya se arribaron. Mire, por antigüedad en el servicio, voy a decirlo, a mí me toca, yo tengo más de 20 años, a mí me toca por antigüedad, y me hicieron un comentario que yo ni siquiera quiero decirlo, Roberto, es imprudente lo que me dijeron. Eso es parte de un acuerdo. Eso es parte, y como médicos, independientemente de qué color usted sea, le sale, porque es su trabajo. Oh, pero ven acá. Bueno, aprovechamos el momento para presentar a nuestro invitado, doctor Víctor Calderón. Y muchas gracias, Roberto. Bueno, naturalmente nosotros pensando siempre en la salud del pueblo dominicano y viendo que las estadísticas mundiales dicen que alrededor de 1.300.000 personas mueren cada año por accidentes de tránsito y que lamentablemente la principal causa de muerte entre los 15 y 29 años de edad, la primera causa de muerte es justamente los accidentes de tránsito. Viendo en los últimos días los acontecimientos que están ocurriendo en República Dominicana y mirando que todavía permanece las estadísticas y permanecemos como uno de los primeros países más accidentados, no solamente de América Latina, sino del mundo. Es una situación muy preocupante para el pueblo dominicano, para las autoridades, porque realmente para nosotros es muy triste, ¿no? Estar incluido en una estadística negativa como es esta de accidentes de tránsito, que tiene mucho que ver con la educación, con la prudencia, con el gen, Dios mío, que de nuestro interior mana paz, prudencia, educación, y eso es un grave problema que tenemos. Con nosotros el doctor Leonel Ureña, quien es médico familiar, con una maestría en salud pública y epidemiología, con un liderazgo en seguridad vial, que es muy importante, en la Universidad de Johns Hopkins, y especialista en políticas públicas. Sea usted muy bienvenido a este programa de la receta médica de la secta, doctor Ramón Leonel. Bueno, gracias a ti, a este equipo tan activo, ¿no? Que todos los sábados se reúne, encabezado por Roberto, mi amigo Cisnero, la hermosa Jocelyn. Y aquí estamos con un tema de vital importancia a nivel mundial. Nosotros lamentamos como que pareciera que en República Dominicana las autoridades como que han tirado la toalla. Yo creo ¿Usted eso. cree? Oye, pero Sí, porque tú no ves un impacto real, tú ves una disgregación de las instituciones que tienen que ver con la problemática. Al punto, y lo queremos denunciar aquí, de que en la última jornada que se hizo, el último operativo nacional, fue insólito oír al director del COE decir que él no daba la estadística del director de la defensa civil porque no le interesó ir a ese conglomerado. O sea, cuando tú ves que las instituciones que tienen que ver con un tema tan fundamental en República Dominicana, que provoca la alta mortalidad por causas externas, por encima de los homicidios, los ahogamientos, los suicidios, ver que esas instituciones están con una disgregación tal, tú dices, bueno, pero vamos por un mal camino. Y lo vemos en el día a día, que aquí debería de haber un estamento que reúna todas las instituciones que tienen que ver con el tema de seguridad vial todos los días. ¿Cuáles serían, porque aquí mueren todos los días 10 dominicanos por accidentes de tránsito? ¿Cuáles serían las instituciones todas que tienen ese conglomerado que usted dice para que la población esté orientada? Bueno, encabezado naturalmente por el órgano rector, que es el Intran. El Intran. Por ahí entra la DGC, ahí entra Obras Públicas, ahí entra la Defensa Civil, el COE. Salud pública, exacto. Salud pública es fundamental porque es un tema de salud pública. Así es. Entonces vemos que no hay
como esa iniciativa. Y así como el presidente está haciendo muy bien reuniéndose con todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana, así día a día o cada 15 días, que uno de los elementos que se señaló aquí, aquí hubieron dos acontecimientos importantes este año con el tema de seguridad vial a nivel mundial. Primero fue la reunión que hace la Asociación Mundial de ONG que tratan el tema de seguridad vial, sí, y estableció 3 prioridades. Una es el hecho de que las ONG deben de tener una participación fundamental en el tema. 2 es la rendición de cuentas, que de eso estamos hablando. El gobierno debe rendir cuentas de qué está haciendo en el tema. Y el Intran debe decir todos los años qué está haciendo en el tema. Seguridad vial. ¿A cuántos dominicanos se le ha quitado la licencia? Porque los puntos ya no le dan para tener una licencia. ¿Y eso se hace? No se está haciendo, porque se demanda, no se está cumpliendo la ley. Se demanda que se haga por la importancia del tema. Y el otro tema es priorizar la política pública. Ese fue una actividad que se realizó en marzo. Y ahora en mayo tuvimos la Semana Mundial de Seguridad Vial, que también priorizó 3 temas que están impactando a la República Dominicana. Primero, priorizar los usuarios vulnerables, sobre todo los que caminan a pie, los que usan bicicleta, y lo que está ahora impactando fuertemente la mortalidad, que son la seguridad en el transporte público. Ustedes vieron cómo hace unos días se volcó una guagua del transporte público, imprudencia, entonces tenemos que priorizar, se está priorizando ese tema de transporte público, porque la mitad de la población de las ciudades no tiene acceso a transporte público seguro, y Santo Domingo es una de esas ciudades. Pero si hablamos de seguridad, terminando la pregunta, o sea, cuando tú ves entonces que sobre todo esta base no hay como una integración institucional que enfoque esta problemática, tú dices, bueno, vamos a pasar de 10 muertos u 8 que tenemos cada día a 15 si seguimos por ese camino de personas jóvenes productivas. Así es. A eso voy, Ureña. Sí, la estadística dice que el 50% de las muertes que ocurren por accidente de tránsito, lamentablemente, oiga cuáles son ese 50%: peatones, montadores de bicicleta, ¿no? Los ciclistas, sí, y los motoristas. El 50%. Sí, pero esa es la estadística mundial. Mundial, quiero decir, porque aquí aquí ese panorama cambia totalmente. Aquí son el 85%. Exactamente. Ahí. O sea, el Informe Mundial de Seguridad Vial de 2018 estableció claramente eso que tú planteas. Y que de esa mortalidad, óyeme, el 10% se produce en los países desarrollados, el 90% en los países nuestros en vía de desarrollo. Y República Dominicana, como hablan las estadísticas, que es el campeón mundial en mortalidad por accidente de tránsito, tiene pasa de un 50 a un 85%. A un 85%. Donde los motociclistas son el 68%, casi el 70%. Los peatones un 21%, y los ciclistas que son que no hay muchas prácticas, apenas 1 o un 2%. Entonces eso debe llamar la atención a las autoridades. Una preguntita, doctor Leonel. ¿Qué tan flexibles o rígidas son las normas para obtener una licencia en la República Dominicana? Porque al igual que las licencias, por ejemplo, de arma de fuego, que tiene que pasar la persona por un sedazo que a veces no pasa, pero yo creo que a veces hay personas que están al volante y es como que tuvieran un arma, ¿verdad? Sí. De la peligrosidad. Sí. ¿Qué tan flexible o rígidas son las normas? Es un misil, obtener una licencia. La mejor política pública que puede tener un país es una ley efectiva y eficiente y que se aplique. Esa es la mejor política pública. La aplicabilidad. Y aquí tenemos, por ejemplo, tenemos una ley, la 241, que era del 67, que era muy obsoleta, que no tenía ninguna sanción, y ahora en el 2017 viene una ley muy avanzada que establece todo lo que tú planteas, la 63-17, y que establece unos controles rígidos sobre el tema de la licencia y un reglamento muy efectivo, como tiene un reglamento muy efectivo en cuanto a la inspección técnica vehicular, pero no se aplica, o al análisis o estudio psicofísico de los conductores. Pero si esa ley no se pone en práctica, si no se aplica, es letra muerta. Okay. ¿Tú entiendes? Entonces tenemos eso, tenemos una ley muy efectiva, de las mejores que tenemos a nivel de la más actualizada, pero lamentablemente no la aplicamos. Y qué pena que un hombre que ha trabajado, yo lo reconozco, el director de la DGC, el general, ahora mismo no tengo el nombre aquí
que ha trabajado, dijo hace un año él dijo que él tenía 3.000 agentes, que necesitaba 10.000. Y él está con los 3.000 agentes ahí. Y entonces, ¿cómo vamos a fiscalizar? ¿Cómo vamos a controlar la carretera, la velocidad, que es el factor de riesgo más importante? ¿Cómo vamos a hacer que los camiones vayan por su carril derecho? Pero son unos suicidas. Eso de los camiones, también los propietarios, esas empresas propietarias. Entonces, hay que trabajar con ese grupo. Roberto, que tú como bien señalas, tenemos una ley muy efectiva, pero necesita aplicación. Y la aplicación conlleva a lo que se llama la obediencia a la ley. Así es. Que eso se mide también en cuanto a cómo el ciudadano va obedeciéndole. Aquí tenemos un fallo de nacimiento con la ley, porque los estudios establecen a nivel mundial que cuando usted va a aplicar una ley, antes de aplicarla, usted tiene que hacer una campaña fuerte de educación. Darla a conocer. Para que la gente la conozca y sepa la consecuencia. Aquí no, aquí se aprobó y la autoridad se puso en práctica. Un error que ha conllevado que la gente siga, piensa que estamos en el sistema anterior, donde tú atropellabas a una gente y con 100 o 500 pesos tú salías. Entonces, ese es un error de nacimiento de esta ley que hay que tratar de superarlo. Tú que sabes de eso y sé que sabes de manejo hospitalario, a ver si tienes la estadística, ¿qué parte del presupuesto de salud se invierte en los accidentados producto de los siniestros viales? Bueno, los hospitales traumatológicos, exacto, que son los que más trabajan el tema, se le va el 60% en el tema de la siniestro vial. Yo tengo otro dato importante, Leonel. El 3% del Producto Interno Bruto se invierte en esto, para que lo sepa el pueblo. Y son los que ocupan la mayor cantidad de camas en los hospitales. Tú te vas, por ejemplo, a la unidad de cuidado intensivo del NEI área, y de esas 10 camas, ahora mismo tú vas, y hay 6 que están ocupadas por temas de accidentes de tránsito. Igual que si te vas al Darío Contreras, a la consulta, y lo mismo en el Darío Contreras. Pero también están impactando lo que son los hospitales ya generales de cuarto nivel, y el tema de que no tenemos, lamentablemente, lo que son las unidades de traumatología. La unidad de trauma, ustedes que somos médicos, ¿no? Disminuye un 25% la mortalidad por accidentes de tránsito. Por eso están bien ocupadas y están próximos. Pero entonces esa provincia del sur que no tienen hospital de traumatología, cuando ya aquí llega, imagínate tú, una herida que tenga, un fémur, un brazo, un paciente en media hora se desangra. Por un shock hemorrágico, exacto. Shock hemorrágico, porque lo tiene que trasladar de Dajabón. De Dajabón, Pedernales, San Juan. Quizá a Barahona. Y entonces que ese hospital tenga unidad de trauma también, porque no la tiene. No la tiene. Y el traslado, el correcto traslado de esos pacientes. Y tenemos que saber también que aquí hay que fortalecer otra ley muy importante. ¿Cuál es? Que es la ley 184-17, que creó el sistema de atención a emergencia y desastre, el 911, que hay que cuidarlo, porque ese sistema, cuando opera de manera efectiva, disminuye en un 150% la mortalidad. Porque si usted tiene un accidente en una carretera y a los 5 minutos ahí hay una ambulancia con un equipo especializado dándole los primeros auxilios, canalizándolo, movilizándolo adecuadamente, ya usted está ganando un 150%, y cuando llega al hospital pero tiene un déficit de ambulancia, entonces y de tiempo, no llega a tiempo, la logística. Todo un sistema, ya la seguridad vial no se enfoca como antes, que factura humano el 90%. No, eso se sacó ya de contexto. Es un sistema integrado donde tiene que ver la infraestructura de la carretera, la seguridad del vehículo, la educación y formación de los conductores, la asistencia hospitalaria, y lo último es la gestión de la seguridad vial, que es lo que tiene que ver con todos los sectores de poder, los sectores políticos que tienen que trabajar para que suceda, que aquí lamentablemente no está operando de esa forma. Uno como individuo, ¿qué puede hacer para tratar para sumar un granito de arena? Claro, ¿no? Porque a veces hablamos de la parte estatal, hablamos bastante de otros factores, pero nosotros como individuos, ¿qué podemos hacer para aportar un granito de arena a la reducción de los accidentes de tránsito? Muy buena pregunta, país? Porque nosotros tenemos un eslogan en el sector seguridad vial y en nuestra fundación, que dice que la seguridad vial es responsabilidad de todos. Así es. Claro. Más del conductor que del Estado. Entonces, desde el hogar, desde la casa, los padres, los jóvenes tienen que tomar medidas para impactar esta realidad. Como por ejemplo, saber que si sus hijos se van por una discoteca,
Bueno, pues son jóvenes, no deje que conduzcan, llévelo o tráigalo o establezcale ciertas medidas. Que pidan un taxi. Usted sabe que si usted va a salir con su niño menor de 12 años de edad, tiene que tener un asiento de retención infantil, porque el equino te puede ser impactado por un vehículo. Y lo único que le preserva a la vida en un 68% a ese niño es que tenga su asiento de retención infantil. Pero fíjese el domingo en la madrugada cómo se accidentó esa jipeta contra un poste de luz. Sí. 3 jóvenes, el mayor tenía 27 años. Se partió en dos. Y murieron en el acto. Bueno, eso velocidad, la velocidad. Segundo tema de alcohol y un elemento. Y en la madrugada, venían en la madrugada. Que son de los factores de riesgo emergente, que es el tema de la sustancia psicoactiva. Es un tema que a veces emergente que hay que tomarlo muy en cuenta y que hay que ya que hacer el expertise en los cadáveres sobre si en qué medida está impactando la seguridad en la República Dominicana. Aquí se toma, creo que en una ocasión se hizo una evaluación, más alcohol que agua. Sí. Digo que leche. Que leche. La parte de las discos que hoy en día nosotros vemos, ¿hay alguien fuera de la disco, el seguridad, que se cerciore de que quien salga de allí está en condiciones para conducir? No, se ha implementado, se debería implementar, porque también hubo una muerte de una jovencita que salió tarde, una madrugada, agotada de trabajo y también con unos cuantos tragos, que fue una tragedia. Debería existir alguien fuera para por lo menos ver si mira, lo primero es que República Dominicana es uno de los países que más alcohol consume. Ya el consumo per cápita anual anda por alrededor de 7 litros por persona. Por persona. Consumo per cápita anual. Y lo que más habrá consume... un subregistro ahí. Hay una excusa para todo, para celebrar. Entonces, Roberto. ¿Qué pasó? Y las mujeres están bebiendo más que los hombres. ¿En serio? Sí, claro. Y fumando también. Ya, en el hombre se ha incrementado un 15%, en la mujer un 29%. Tiene más libertad. ¿Y en qué porcentaje se ha incrementado el uso de sustancias controladas? Bueno, esos datos es lo que porque te digo. O sea, no se eso está haciendo. Tiene un boom. Por ejemplo, en Estados elevado. Unidos, que es un país organizado, cada vez que una persona muere por accidente de tránsito, claro, le hacen sus exámenes. Le hacen su expertise, su autopsia, y se está hablando de un 46% de involucramiento de sustancias psicoactivas. Muy alto. Pero aquí la ley habla claramente de hacer retenes para la medición de alcohol en sangre. Eso está ahí. Y no se pero eso no se hace, doctor. Pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque mire, discúlpeme, usted ve que en los días feriados nadie te verifica. Usted va a una bomba de gasolina y el mismo conductor pide una, como dicen, una fría, y van exhibiéndose en el vehículo y lo ve cualquier persona de la MEI, no lo detiene ni nada. Una copita no hace daño, dicen ellos. Entonces la responsabilidad... Pero esa copita, o sea, para tú alcanzar, por ejemplo, los 0.5 gramos de alcohol en sangre, es con copa y media de vino, o trago y medio de entonces con una copa de vino usted no puede manejar. Una pequeña o dos, ya usted no puede estar, o sea, ya no tiene el mismo su organismo control. no está en condiciones de responder adecuadamente. Eso es así. Entonces tenemos en la ley lo que son los retenes para la medición de alcohol en sangre, que hay que ponerlo de manera fortuita, o sea, que la gente no lo esté esperando. Ya se salen 2 o 3 equipos y se pone a una hora, que te digo, en las afueras de la discoteca, cerca de donde están los grandes centros de consumir, en la Venezuela, y ahí se cacha. Entonces la gente va a tener un poquito más cuidado, porque eso conlleva una sanción. Vamos a una pausa, Roberto. Vamos a ir a la pausa. Dejarle una preguntita al doctor Leonel. Al regreso, doctor, es importante que nosotros podamos hablar el tema de la educación vial a nuestros estudiantes en las escuelas, en los colegios, porque entiendo que es un factor muy importante para nosotros como asignatura, ¿verdad? Como asignatura, para ver cómo nosotros logramos ir disminuyendo este indicador. Vámonos a una pausa, regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo.